Cuando tú me ves, estés en donde estés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de Carol Cultura, el podcast para emprendedores culturales y amantes del arte y las industrias culturales. El día de hoy estamos en Chiclayo y estoy muy emocionada. Quiero agradecer a Guatana Comunicaciones y vamos a tener la entrevista con Mauricio Bernstein, que nos va a hablar de su primera película, su ópera prima 38 grados. Hola Carola, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿qué tal? Bueno, en este canal lo que queremos es compartir todas nuestras experiencias de cómo hemos logrado hacer lograrnos un camino, ¿no? En este mundo de la cultura, en este caso en el cine. Entonces quería saber, en un inicio, ¿cómo así decidiste hacer cine? Bueno, estaba en la universidad, primeros ciclos de la universidad, entonces, a ver, yo entré a la universidad en el 2003, hace ya bastante tiempo. En aquella época, entrar a un aula o entrar a una facultad de comunicación, una escuela de comunicación, y darte cuenta de que existen opciones de hacer películas, algo que tú, al menos yo fuera de las aulas, en la época en la que veníamos, de los 90 y esto, pensabas, el cine es algo para ver, es algo que podías participar siendo espectador. Entonces, entrar a una facultad de comunicación y ver que habían opciones ciertas, bastante cortas en realidad comparadas a las que hay hoy día de hacer películas, creo que eso fue lo que me inspiró en un momento, ¿no? Darme cuenta que tenía la oportunidad. Entonces eso fue, yo creo que bastante importante y bastante revolucionario. Tal vez hoy suene que no es tan loco, pero te aseguro que en aquel momento sí lo era. No, de hecho hasta ahora muchos dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacer? Y sobre todo cuando uno es de diferentes regiones distintas a Lima, porque como bueno, el público sabrá, en Lima sí hay formación para cine, igual son pocas escuelas, no existe una escuela nacional de cinematografía, entonces las personas que viven en diferentes provincias tienen que viajar a Lima para formarse, incluso en las escuelas pues no es una formación completa, la mayoría tiene que viajar al exterior hasta la actualidad, ¿no? Para poder formarse en este mundo del cine, que es una industria que está avanzando en Perú. En ese sentido, yo quería preguntarte, tú que has logrado hacer realidad tu película, que ya se va a estrenar, ¿nos podrías decir cómo así lo lograste? ¿Qué tan difícil fue este proceso? Porque yo sé que has ganado un estímulo económico para la cultura, pero sé que no es fácil, ¿no? Que hay que postular muchas veces, que hay un proceso largo. ¿Nos podrías comentar de eso? Sí, de hecho, tienes toda la razón, es un proceso largo y que no siempre se gana y que muy probablemente no ganes a la primera. Entonces, postulé 2 veces a desarrollo, no la hice. La segunda vez creo que fue un poquito la que más me dolió. Pero a la tercera que postulamos, dijimos, ¿por qué no vamos por todo, no? ¿Por qué no vamos por todo sin haber conseguido desarrollo? Y se logró en el 2018, ¿no? Entonces hubo un trabajo grande. Tenía el guión, lo tenía más o menos desde el 2016, que fue la primera vez que postulé para desarrollo. Pero en ese interín entre el 16 y el 18, con las postulaciones, con algunos talleres también, se fue perfeccionando no solamente el guión, sino la propuesta en general, ¿no? Entonces, sí, o sea, postular, incluso para la gente que lo hace, no solo por primera vez, sino para quienes ya lo van intentando varias veces, es como, pucha, hay que hacer todo esto, hay que ir por... Pero de verdad les digo que tal vez esas primeras caídas puedan hacer que ganes la experiencia y te des cuenta un poco, incluso al interno de tu propio proyecto, ¿no? Tal vez estas cosas no las había pensado bien, tal vez estas cosas las estoy pensando de manera distinta, y encuentras esa personalidad del proyecto que hace que le guste a otros y hace que eventualmente ganes, ¿no? Sí, suele pasar. Yo también he postulado muchas veces y, de hecho, el pasar de desarrollo a tomar esta decisión de postular de frente a ficción me parece bastante arriesgado, pero seguro hubo algo que te motivó o por qué tomaste esta decisión, porque ya, bueno, al público en general que está escuchando,
para postular a desarrollo es inicial, o sea, la carpeta de postulación piden menos cosas que para postular Evidentemente, sí. a ficción, ¿no? Y tú estabas yendo a Ajá. ficción con el cupo regional, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que dijeron, ya, vamos ahí de frente? Porque ya habían pasado 2 años que no lo lograban. Ya, hay dos cosas. El primero, las 2 primeras derrotas son como gasolina para uno. Al menos para mí sí. No, que te ganen. Pucha, dices, ya pues, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Ponerme a postular otra vez a desarrollo? ¿Ponerme a, no sé, a bajonearme, a llorar? No, tengo un año para recuperarme, tengo un año para enchular esto. Ese fue el primer, digamos, la primera gran motivación. Creo que la derrota es una gran motivación, al menos para Sí. mí. Conmigo resultó. No siempre resulta, pero conmigo felizmente resultó. Y en segundo lugar es que, y ya tal vez hablaremos en un ratito un poco más de 38 grados. 38 grados toca una problemática que existe en muchas partes del Perú en realidad, pero que en el norte, sobre todo en la costa norte y sobre todo en los espacios más desérticos es bastante fuerte, que es una disputa por el control y por el acceso al agua. Entonces veía que era un tema que se iba posponiendo, era un tema que se iba posponiendo y es como, a ver, si hay un tema serio, si hay gente muriéndose de sed, muchas veces literalmente, seguir Exacto. posponiendo esto es como no, ¿entiendes? Y si me salto el desarrollo y si la hago para ficción y sacar la película lo antes posible va a ser mucho mejor, va a ser que llegue esta problemática mucho antes. Entonces, eso también un poco la urgencia del tema me hizo pensar, ¿sabes qué? Vamos por todo. De todas maneras, realmente haber apostado por irse a ficción es bastante competitivo. Si bien hay cupo regional, igual son muchas las regiones del Perú, como sabemos. Entonces, es un gran logro el que ustedes obtuvieran ese estímulo, ¿no? Y me pelaba de nervios en el pitch final. Moría de miedo. O sea, moría de miedo, pero igual está bueno eso, ¿no? El miedo creo que también te ayuda un poco a veces. Quisiera hablar, antes de entregar a la película, cómo tu equipo, ¿no? Con el que postulaste, ¿tú postulaste teniendo ya cierto equipo ya cerrado o se fueron sumando o solo fuiste tú y llamaste, o tú y producción, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Fue, digamos, no ni siquiera las cabezas de cada área. Yo creo que éramos producción, dirección y casi nada más. O sea, la cosa era muy conceptual. La cosa era muy, muy abierta en aquel momento. Pero claro, con la experiencia, la poca que haya tenido en aquel momento, y con la experiencia del equipo con el que postulé, que había hecho trabajo en producción y que había hecho trabajo en dirección, creo que eso me ayudó bastante a decir, ¿no? Todos estos conceptos grandes que tengo de la película los puedo aterrizar en estas áreas y al momento de presentar como que ya la teníamos más o menos clara. Cuando se sumó fotografía, cuando se sumó sonido, cuando se sumaron las otras áreas, evidentemente el proyecto se fue enriqueciendo después, pero en un momento al menos fuimos con esto y nos plantamos bien a decir, ¿sabes qué? Las cosas son claras y las cosas son así. Yo creo que eso fue también importante, ¿no? Aparte, como yo escribí la película y yo en menor medida, pero también he vivido un poco la situación de lo que va la peli. Eso también fue un fuerte, creo yo, al momento de postular, ¿no? Saber que hay una realidad detrás y hay una realidad detrás que no sé si la he vivido, pero de la cual sí he sido testigo, ¿no? Entonces eso también creo que pesó bastante. De hecho, es una historia de ficción y se ha grabado todo en los órganos. Entonces, quería que compartas con el público que está escuchando de qué va 38 grados y también que nos comentes en todo el proceso cuál ha sido el momento más memorable o de mayor aprendizaje que has tenido. Tanto si es o lo más malo o quizás lo más bueno que nos puedas compartir, porque de hecho esos momentos son los que hacen que uno se transforme, ¿no? Sí. Y también y aprenda y crezca, ¿no? En esta labor. Sí, eso es verdad. Bueno, 38 grados, ¿de qué va? 38 grados es la historia de un crimen desde la perspectiva de un asesinato. Y se cuenta desde la perspectiva de el padre de la víctima y desde la perspectiva del asesino. Es un, digamos, camino en paralelo que es de la vida del asesino y del padre de la víctima los días después de que descubren el cuerpo, ¿no?
poco una marcha en paralelo de ambas historias y cómo al final se unen, ¿no? Cómo al final el destino las une. De eso va 38 grados. Y sobre el proceso, yo creo que el rodaje, ¿no? Nunca había estado en un rodaje de esa magnitud. Justo estábamos conversando hace un rato, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo duró, por ejemplo? Rodamos en un mes, en 4 semanas. Entonces, estar enfocado en una sola cosa, eso también me ayudó bastante, que solo haya sido una cosa lo que hacía en ese momento, pero estar enfocado en una sola cosa y en que eso salga bien durante un mes entero, te soy sincero, era algo nuevo para mí. Y estar pendiente de que la película se cuente como yo quiero que se cuente, que la película respete la historia que tenía en mente desde el inicio y que la producción sea una producción positiva para cada una de las personas que participaron, tanto frente a cámaras como detrás de cámaras. Creo que eran como que los mayores retos de ese momento. Es algo que, digamos, a mí, como te decía hace un rato, me transformó, ¿no? Me transformó. Evidentemente, sin el equipo con el que trabajé, yo creo que hubiese sido una experiencia más traumática que otra cosa, ¿no? Pero sí fue una experiencia dura, pero una experiencia de gran aprendizaje, un proceso de aprendizaje de humildad, al menos para mí significó eso. Y tal vez, como te dije, es el proceso más traumático y lindo que he tenido en mi vida. ¿Y tu equipo? ¿Todos eran de Chiclayo? ¿Había piuranos también? ¿Quiénes lo conformaron? ¿Cuánto fue el crew que estuvo un mes trabajando? Éramos como 30 personas, Martín. Éramos como 30 personas más o menos de crew. De crew. Fue una convivencia muy loca. ¿Por qué? Porque muchos de los escenarios, muchos de los espacios donde rodábamos coincidían con el espacio donde habitábamos. La historia en varios momentos se desarrolla en un hotel en una playa en el norte del Perú. Nosotros estábamos en Los Órganos, estábamos en un hotel y utilizamos ese hotel como espacio para rodar, para hacer las escenas. Bueno. Entonces, claro, eso no solo fue súper inteligente a nivel de producción, fue muy inteligente por parte de Sujei, el haber tenido el mismo espacio de convivencia y de trabajo, sino que también fue súper especial. Fue súper especial. Porque era como trabajar en tu casa. Claro. ¿Entiendes? Nos adelantamos, o sea, hicimos una especie de home office. Ya. Era como trabajar en tu casa, con tu familia. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces eso es muy loco. Y con todo lo que puede pasar en un rodaje. Las cosas lindas y las cosas que por ahí se te pueden salir un poco de control. Entonces toda esa vibra en ese espacio, no todo será hoy, pero en ese espacio fue digamos, como que súper loca, ¿no? ¿Qué otros, ¿en qué otros lugares grabaron la película? O sea, bueno, grabamos en este hotel Ajá. casi un poquito menos de la mitad de las escenas, pero después en distintos espacios de Los Órganos. Okay. ¿No? Hemos grabado en la playa, hay una escena en la playa nomás, que es algo que a mí me encanta, porque claro, tú dices a Los Órganos todo va a ser playa. Hay una escena que es súper especial para mí en la película que se da ahí. Después grabamos en una especie de cabaña que queda como que en un hotel súper metido, en la playa al fondo, que era la casa del protagonista. Entonces grabamos ahí, hemos grabado cerca del cementerio, o sea, no sé si conocerán Los Órganos, pero el cementerio está tipo por la salida de la ciudad. Grabamos en las zonas, digamos, más urbanas y en zonas un poquito más rurales, ¿no? Entonces era como que distintos espacios de Los Órganos. Para mí también esto de que la película se vea en Los Órganos, que es algo que va a suceder, es súper lindo porque me va a encantar saber que la gente reconoce sus espacios y se reconoce a ellos mismos, porque también hay gente de Los Órganos ahí, ¿no? Frente a cámaras. Claro, de hecho tu equipo artístico también, supongo que habrían sido de piuranos, del norte. ¿Cómo ellos al fin, cuántos actores tuviste? ¿Cuántos? A ver, en total, entre protagónicos y secundarios con mucha presencia, habrán sido unas 15 personas. Eran de Chiclayo, de Piura, había gente de Los Órganos, había gente que no es necesariamente Los Órganos, pero tiene mucho vínculo con el lugar.
Entonces por ahí teníamos como que de todo, ¿no? Entonces eso también fue como que muy loco, ¿no? Las actrices de Chiclayo, por ejemplo, que tienen un papel muy particular dentro de la película, son más actrices de teatro y se aprovechó por ese lado. Claro. ¿No? La gente de los órganos se les levantó también porque sean la presencia más, entre comillas, local y del lugar, ¿no? Eso. Sí, de hecho, como este canal también lo ven personas que se están formando para lo que es artes escénicas. Por ejemplo, si nos podrías comentar acá en el norte del país, si hay escuelas de actuación o si sabes, ¿de dónde fue el casting, ¿no?, que hicieron? Bueno, el casting es súper loco porque el casting... Nosotros grabamos la película después de pandemia, tuvimos que posponer el rodaje por pandemia. Y el primer casting que hicimos lo hicimos antes de pandemia en Piura. Y es muy loco porque 2 de los papeles principales se dieron en ese casting que parece que hubiese sido hace mucho tiempo, ¿no? Eso fue en Piura. El primer casting que hicimos lo hicimos en Piura. Hicimos una convocatoria en un centro cultural muy chiquito allá. Fue una buena convocatoria, bastante buena. Después, cuando ya retomamos el proyecto post pandemia, hicimos un casting acá en Chiclayo, en un centro cultural también. Entonces la gente de los grupos de teatro, acá las universidades, ¿no? La Pedro Ruiz Gallo, que tiene artes escénicas dentro de sus carreras, se pasaba la voz, ¿no? Y gente que había aparecido pues en series, en cosas un poquito más televisivas, se pasó la voz y se armó con esa gente el casting aquí en Chiclayo. Y después tuvimos un casting, un día de casting, 2 días de casting en los órganos también, para tantear el talento del lugar, y fue como que sorprendente. Lo que nos encontramos fue sorprendente en realidad. Y quería hacer mención porque el cine sí da trabajo, mueve la economía del lugar donde se va a grabar, entonces es importante eso de que no sabemos que el cine a qué va, ¿no? Si existe una o no una economía naranja, sí. O sea, de hecho se da trabajo al equipo técnico, al equipo artístico y bueno, siempre... Ahora quiero como enlazar con el tema educativo, ¿no? Yo sé que tú eres docente también, universitario, y quería, por ejemplo, dar un momento, ¿tú qué le dirías a tus alumnos o en general a los jóvenes que estén interesados en trabajar en este rubro del cine audiovisual? No sé qué podrías decirles como de tu experiencia, ¿no? Tú también que has pasado por las aulas y algo que les motive o no sé, que quisieras compartir, ¿no? Sí, a ver, es muy loco porque yo entré a esto bastante mayor, ¿no? El proyecto lo presenté, nació, creció y se realizó cuando yo tenía más de 35 años, entre los 30 y los 35 años. Pero si hubiese sabido que había esta oportunidad o que habían estas oportunidades de más churre, de más pequeño, las hubiese aprovechado mucho más y quisiera que eso aprovechen. Tú lo has dicho. O sea, se genera una economía, porque a veces existe esa preocupación también, se genera una economía alrededor de esto. Y sobre todo, que es una gran oportunidad para contar lo que uno tiene, ¿no? Una de las cosas que yo me di cuenta cuando, ya de grande, era que tal vez lo que podía escribir o lo que podía imaginar cuando estaba en el colegio y que en ningún momento lo imaginé para la pantalla porque no sabía que iba a tener algún día la opción de hacer una película, se traslada y sobrevive y está ahí, y está ahí, y está ahí, y está ahí. En un momento se te presenta la oportunidad y tienes que sacarlo, ¿no? Entonces también sacar esas historias que pueden estar durante muchos años ahí metidas, ¿no? Guardadas en el tintero, como quieras decirlo, es una gran oportunidad para sacarlas adelante, ¿no? Y eso creo que debería ser, no debería, pero creo que es una motivación extra. Es una motivación extra, sí. Sí, de hecho, cuando uno lee una visión de director, ¿no? Yo cuando he evaluado proyectos, por ejemplo, digo, ¿cómo transmite que esta persona sí o sí lo va a hacer? O que tiene la necesidad de que, pase lo que pase, lo va a querer crear. Y que así le digan no 1, 2, 3, va a seguir intentando, ¿no? Porque esa es la pasión de decir, yo necesito contar esta historia, ¿no? Y eso se nota. Sí, es una necesidad. Y quería darte ya para cerrar el programa 1 minuto en el cual puedas compartir un mensaje en general a los, como te digo, esto lo ven personas que les interesa justo dedicarse al arte o la cultura, tienen consultas, dudas, que quisieras compartirles en 1 minuto, ¿no? Y que puedas replicar acá al público.
Un minuto. Sí, máximo. O sea, puede ser menos también. Ya. A ver. Hoy más que nunca puedes sacar adelante historias audiovisuales. Hoy más que nunca en la historia del Perú y en la historia de la humanidad. Y creo que son los jóvenes quienes han nacido básicamente, prácticamente, y crecido con este lenguaje, quienes están llamados a hacerlo. Yo soy creyente de las películas pequeñas, en todo sentido. Historias íntimas y en producciones pequeñas. Siento que ese es uno de los modos para generar más pluralidad en el país, ¿no? Que se cuenten muchas historias, que no sean las super historias super grandes, super taquilleras y tal, no necesariamente. Son a veces las historias pequeñas las que no solo le dan satisfacción a quien la cuenta, al director o al guionista, ¿no? O a un equipo. Es la historia que sabes que es pequeña, sabes que la tienes ahí, sabes que todos hemos comenzado con pequeñas historias, entonces contar esas historias, por más pequeñas que sean, y no me estoy refiriendo solo a cortometrajes, ¿sabes? No. Sino más íntimas, más nuestras, es como que una de las satisfacciones más grandes que puedo haber. Eso. Muchas gracias, Mauricio. Y de Gracias, hecho, Carolina. sí, esas historias que tienen honestidad, pasión, que se nota que son redondas en todos sus sentidos, son las que justo conectan pues con las personas. Ha sido un gusto tenerte en el episodio de hoy. Y bueno, a todos los que nos ven acá en el canal de Carol Cultura, les invito a compartir este episodio con Mauricio y poder seguir difundiendo el cine regional, ¿no? La película 38 grados, que ya va a estar presentándose en las diferentes regiones del país. Va a llegar hasta 7 regiones, si no me equivoco, o más. Entonces hay que apoyar el cine peruano y compartan esta información. Ya saben que van a salir más episodios y las redes sociales son @carolcultura. Muchas gracias. No ves que cuando tú me ves estés en donde